Perder las ganas de vivir es una batalla profunda a nivel personal que no solo se libra en la mente. Hoy hablaremos de este tema que impacta en las relaciones más cercanas desde una perspectiva espiritual. Bienvenidos a este episodio de reflexión. Hay una máxima en el tema del suicidio que es que una persona no desea matarse como tal, sino desea matar algo que no lo deja vivir. Y bueno, este día doy la bienvenida a Pastor Jonathan Rosas Yepes. Bienvenido. Gracias. De nuevo. Una vez más. Gracias por estar aquí. Bueno, traemos este tema ahora tan difícil. A mí se me hace difícil tratarlo, pero pienso que es necesario que hablemos de estas cosas. Sobre todo porque en nuestra ciudad hay como una ola ahorita de suicidio o intentos de suicidio. Me comentaba alguien de Arizona, me dice, es que acá también, me dice, es algo de casi diario la noticia de alguien que quiso quitarse la vida. Entonces, a veces nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando, no? Hay una máxima en el tema del suicidio que es que una persona no desea matarse como tal, sino desea matar algo que no lo deja vivir. Una persona que se quita la vida es porque quiere matar algo que no lo deja estar bien. No es quitarse la vida. Realmente la vida es lo más preciado que tenemos. Yo considero, desde el punto de vista teológico, que Dios nos regaló paradójicamente, dos grandes virtudes. La primera es la vida y la segunda es la muerte. Porque, piénsalo, desde que venimos al mundo, venimos a disfrutar. El bebito pues empieza a ser cuidado por papá, por mamá, a descubrir. El bebé no sabe si lo aman o no lo aman, si lo deseaban o no lo deseaban. Él está, por supuesto, va creciendo. El afecto, el cariño, el amor lo va desarrollando, ¿no? Yo creo que así como hay un calostro de la mamá hacia el bebé físico, también hay ese mismo calostro espiritual, emocional que le va transfiriendo a ese bebé y vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Y la vida es un regalo, la vida nos sorprende todos los días. Pero desde el punto de vista teológico, la muerte también es un regalo porque imagínate una persona enferma terminal viviendo así toda la vida o sin morir. Imagina a una persona que mi abuela murió de 104 años y cuando tenía como 100, que platiqué yo una ocasión con ella, me dice, es que todos los de mi edad se murieron desde hace muchos años. Y a veces no pensamos en eso. Y no pensamos en el hecho de que ellos viven con una generación que no es la suya. Y muchas veces, aunque los querramos mucho, a los adultos mayores, se la llevan bien con gente de su edad. Me tocó coordinar en DIF, Hermosillo, la casa de los abuelos, que hay como unas 9, 10 aquí en Hermosillo y en la costa. Y me decían los adultos mayores de la costa, aquí me la paso bien a gusto. Porque aquí me gusta festejarme, bailamos nosotros, platicamos, convivimos, cantamos. Y luego llegué y había como unas 5 guitarras sin cuerdas. Y le digo, ¿y esas guitarras? No, pues no, vamos a ponerle cuerdas. ¿Tú sabes? Sí, tú sabes cantar. Y armamos luego una banda, ¿no? Entonces, cuando van muriendo la gente de tu edad y quedas tú solo con gente que no es de tu edad, también ¿Y por qué digo que es un gran valor y una gran virtud la muerte? Porque en teología Dios nos aseguró en la teología judeocristiana la vida eterna, que hay vida después de la muerte, y nos aseguró, lo acabamos de celebrar en Semana Santa, la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que muere desde la perspectiva judeocristiana, que muere aceptando al Mesías,
va a volver a la vida con un cuerpo nuevo, con un cuerpo restaurado, ¿no? Distinto. Entonces, ese ancianito de 80 años, 90 años, que ya está cansado, ¿verdad? Porque ya vivió, hizo, que hay algunos que no están cansados y quieren seguir vivos, quieren seguir permanentes, ¡qué padre! Pero a mí me ha tocado ayudar a personas que ya tienen más de 90 años, 85, que ya sus cuerpos no están respondiendo como deberían y que ya les toca despedirse, a bien despedirse. Despedirse de sus hijos, de sus nietos, despedirse si tienen esposo o esposa, porque ya se van, y disfrutar del viaje, sabiendo desde la perspectiva teológica judeocristiana que hay vida después de la muerte y que hay resurrección después de la muerte. Entonces, ese es un gran aliciente que no tiene ninguna religión. No tiene ninguna religión. Tengo un amigo que vive en la India y me dice, en la India creen en la reencarnación. Pero es curioso porque es algo que no se dice en Occidente. Ellos también practican el vivir en castas. Por ejemplo, hay una casta, la más baja, que son los Dalits, y la casta más alta, que son los Brahmanes. Entonces, si tú naces en la casta más grande o principal, tienes derecho a educación, tienes derecho a un buen trabajo, tienes derecho a vivienda, tienes derecho a muchas cosas. Y si naces en la casta inferior, te dicen, es que estás pagando un karma de tu antigua manera de vivir. No vas a tener un buen trabajo, no vas a tener derecho a vivienda, no vas a tener derecho a educación y son pobres entre los pobres. Entonces, ese tipo de filosofías distintas al judeocristianismo, teológicamente hablando, la vida es un regalo, pero la muerte, para quien ya vivió lo que tenía que vivir, también es un regalo. Pero hablar del suicidio es hablar de una muerte prematura. Y es allí donde está el cómo ayudar. Ahora recuerdo la vez que estuvo aquí en entrevista la doctora Olimpia Salazar, de la Red Sonora de Apoyo en Crisis de la Universidad de Sonora, y comentaba, le decía yo, bueno, como madre me puedo dar cuenta que un hijo está pensando en quitarse la vida, y me decía ella con toda su experiencia, me dice, de verdad que hay veces que no se ve. Entonces es algo que digo, bueno, entonces ¿qué podemos hacer? O sea, porque a veces los hijos no se atreven a hablar con los padres, o a lo mejor los padres nos falta preguntarles a ellos, ¿no? Mi hijo, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te fue en tu día? ¿Qué estás haciendo? ¿Quiénes son tus amigos? Yo como mamá es lo que se me ocurre, pero desde su punto de vista, desde su experiencia con estos temas, ¿qué es lo que usted puede ver en la sociedad en la que convivimos, que quizás nos puede estar faltando a nosotros como familia? Muy, muy buena pregunta. Fíjate que el tema del suicidio es el tema de los seres humanos, de todos. En Nueva York, los grandes rascacielos, desde hace algunos años para acá, les pusieron unos vidrios a 2 metros de alto. En los miradores, famosos miradores. Cuando antes estos miradores pues estaban abiertos, había un pequeño barandal, pequeñito y nada más. Pero ahora esos son unos vidrios muy, muy grandes que impiden que la gente se asome al vacío. ¿Por qué? Porque está ya así comprobado que una persona que está en un rascacielos y se acerca al vacío, lo primero que piensa, ¿qué se sentirá si me aviento? O sea, son como micropensamientos de suicidio, porque al final es un pensamiento suicida. ¿Podré volar? Tú estás muy joven, pero cuando estábamos pequeñitos y que salió el primer Superman, los niños literalmente jugábamos a ser Superman y hubo muchos niños que se quebraron los brazos porque se aventaban del techo. Se ponían una toalla y se creían Superman y se aventaban del techo y varios se quebraron los brazos. Entonces, estos micropensamientos suicidas están en el interior del ser. En el interior. ¿Por qué? Porque
llegan pensamientos, así como un día estamos muy felices, muy contentos y dando gracias y llenos de dopamina y todo esto. También hay momentos en los que estamos profundamente tristes, que perdemos el sentido de la vida, como dice Viktor Frankl, ¿no? De que le perdemos la chispa, el famoso burnout, que hoy hay tantas personas pasando por esa situación. Entonces, hay que ver que es un asunto de salud mental y emocional. Y hablando de eso, a mí me gustaría que platicáramos un poquito acerca de la salud integral, porque es uno de mis temas. La salud del espíritu, la salud del alma y la salud del cuerpo, porque tiene que ser muy integral. Tú puedes ver una persona que es muy fitness y se cuida lo que come y todo, pero que tiene un pésimo trato a los demás, ¿no? O puedes ver personas que tal vez no se cuidan tanto físicamente, pero que son muy agradables al trato. Es porque se está creciendo una sola área o se está cuidando una sola área. Y así, los seres humanos somos tan diferentes y la visión del ser humano no tiene que ser fragmentada, sino tiene que ser integral. No nada más voy a cuidar la salud de mi cuerpo, también voy a cuidar la salud de mi mente, de mis emociones, pero la parte más descuidada del ser humano es la parte espiritual. Algunos se cuidan el cuerpo, algunos se cuidan la mente, las emociones, pero la gran mayoría no cuida el espíritu. Y resulta ser que el espíritu es la parte más profunda del ser, es la parte encendida, es la parte que rige al alma y que protege el cuerpo. Hay 3 palabras en griego que se traducen como parte del ser integral: el pneuma, que es el espíritu; la psique, que es el alma o la mente, las emociones; y el soma, que es el cuerpo. Por eso de las enfermedades psicosomáticas, que están muy relacionadas la psique con el soma. El cuerpo enferma las emociones, las emociones enferman el cuerpo. El cuerpo tiene varios cerebros. Un cerebro, pero también el estómago tiene muchas neuronas. Y también tiene su propio pensar y sus propias emociones. Por eso una persona siente las emociones en el estómago. Pero también el corazón tiene neuronas. Cuando el ser humano fue formado en el vientre de su mamá, lo primero que empezó a funcionar antes que su cerebro fue su corazón. Fue su corazón. Por eso, desde la perspectiva teológica, los salmos hablan mucho acerca de: en el corazón te conocí, con el corazón. Parece ser que el lugar donde habita el alma es el corazón. Es el corazón. Piénsalo, el corazón irriga la sangre por todo el cuerpo. La mente es una obra maestra que tiene recuerdos, y la mente también se enferma como órgano físico, así como el riñón, también se enferma la mente. Y por eso está el psiquiatra que ayuda a los desórdenes de las enfermedades mentales. Pero el alma también se enferma. El estudio de la psicología es el estudio del alma. Los primeros teóricos de la psicología estudiaban el alma del ser humano. Y el alma es un concepto religioso teológico. Porque el alma es el ser. Es el ser. Ahora, ¿cómo cuidar mi espíritu? ¿Cómo cuidar mi alma? ¿Y cómo cuidar mi cuerpo integralmente? ¿O cómo se enferma? ¿O cuáles son las enfermedades? Porque de repente digo, se me quebró un brazo, es muy evidente. O sabes que me siento cansado. Es que no dormí bien. Y eso se nota y hay una causa. Pero lo del espíritu, ¿en dónde está la causa? ¿Y cuál es la enfermedad? Y es lo que no hemos entendido. Por ejemplo, las funciones del espíritu, una es la intuición, la devoción, y algo fundamental del ser humano, la creatividad y la inspiración. Un ser humano creativo, inspirado,
es un ser humano espiritual. El espíritu a veces se inspira, ¿verdad? Y no son muy buenas inspiraciones, o es creativo, pero creativo para cosas destructivas, pero podemos ser creativos para algo muy, muy positivo. Y algo importante, la percepción o el discernimiento espiritual. Ahorita platicábamos antes de empezar que en el caso aquí de la ciudad hubo una temporada en el que hubo varios suicidios en un determinado puente. Allí. Varios en una temporada. Y ahora últimamente fue otro puente. Varios suicidios o intentos de suicidio en un determinado lugar. Y cualquier persona dijera que es fortuito, pero hablando en el sentido espiritual y en la cartografía espiritual de una ciudad, nos damos cuenta que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico o más. Y la gente dice, es que yo no creo en lo que no veo. A ver, no vemos el amor. No lo vemos, pero es muy real. No vemos el odio. No se ve, pero es algo muy real. No vemos la ternura, pero la sentimos. Vemos a un bebé que sonríe y hasta el más escéptico cree en la ternura, porque lo está sintiendo, lo está experimentando. El perrito te ve cuando llegas a casa y te alegra y hasta juegas con él. Porque las emociones no se ven, pero se pueden experimentar. El mundo espiritual es así. No lo veo, pero lo puedo experimentar. ¿Cuándo se enferma el espíritu? Cuando estamos debilitados espiritualmente. Así como nos alimentamos el cuerpo y alimentamos la mente a través de nuestros razonamientos, pensamientos y emociones, podemos alimentar nuestro espíritu. Una persona con propósitos firmes y fuertes es una persona espiritual. Una persona que pierde los propósitos de la vida, su espíritu está en ayuno. Ya nada le llena. Y es doloroso porque por eso una persona que pierde a papá, pierde a mamá, pierde a los hijos o se queda solo, son personas que están en un riesgo. Porque la soledad causa que el espíritu se contriste. Y las malas decisiones también. Pero aún en el momento más triste o más contristado su espíritu, puede tener vida. Por eso la palabrita pneuma o espíritu, que quiere decir viento. De ahí viene la palabra neumatólogo, ¿no? De la respiración y el que ayuda a que tengamos oxígeno, porque sin oxígeno no podemos vivir. Pero también viene la palabra neumático. Si tú en la mañana sales rumbo a tu trabajo y te das cuenta que tu carro está ponchado, dices, hoy no voy a poder salir hasta que no arregle esto. Ese es el espíritu. No más de que no lo vemos. Tenemos que llenar nuestro espíritu todos los días y revisar cómo ando espiritualmente. La palabra ánimo viene de la palabra ánima, que tiene que ver con el espíritu. Es mi aliento interno. Es mi vida espiritual intrapersonal. ¿Cómo la puedo alimentar? Viendo los amaneceres y agradeciendo. Algo tan simple como antes de que amanezca, ya mero va a salir el sol, cierro los ojos, levanto las manos y como dicen los de AA, le doy gracias a mi creador, a Dios, al que yo concibo, ¿verdad? No voy a hablar de religión, ¿verdad? Eso tiene otro lugar. Y agradezco por un nuevo día. Me lleno. Recibo al sol, no para adorarlo, sino para agradecerle al Creador por ese día. Pienso en por qué agradecer. Ahí agradeces por papá, por mamá, por tu esposo, por tus hijos, por estar vivo. Agradeces por tenerte, agradeces por lo que tienes. Y qué bonito es cuando empiezas a llenarte de gratitud. La gratitud nutre el espíritu. Es una forma de alabanza, es una forma de oración la gratitud. Y todavía más cuando está por escrito. Cuando nada más algo bien sencillo. Imagínate que tu esposo se encuentre una nota en su cartera que diga, te amo, te voy a esperar, te extraño. Esa simple nota en su cartera, hecha por ti, le va a dar
lo va a levantar y cuando llegue va a llegar de buen humor. Algo que dejaste por escrito. Ahora imagínate si tú te dices a ti mismo, al Dios que vive en ti, estoy agradecido hoy por esto. Es una manera de nutrir, de inspirarnos, de llenar nuestro espíritu. ¿Cuándo se enferma el espíritu? Cuando el hombre pierde el sentido de la vida, cuando hay un vacío existencial, un burnout espiritual. Ando nada más en el deber ser, en el deber tener, en el deber lograr, debo, y eso cansa. Y tenemos que nutrir más el ser que el hacer o el tener. Y el ser se llena con el que creer. ¿Qué creo? ¿Qué creo de mí? Pero también, ¿cómo me alimento? ¿Cómo alimento mi espíritu? Y cuando nuestro espíritu se desconecta de nosotros mismos y se desconecta de Dios, los logros externos no satisfacen al ser humano. No los ves como logros. Sientes que te hace falta más y más. Cuando ya tienes algo, te tienes a ti. Porque vamos sobre lo material, sí, ¿no? Dejamos la parte espiritual a un lado y lo material es lo que nos mueve. Sí. Entonces, ayer me encontré con una historia de una joven que estaba por quitarse la vida cuando su papá entra al cuarto y le encuentra a ella a punto de colgarse. Y el papá corre, la agarra, la abraza y le dice, no lo hagas, no lo vayas a hacer, no me dejes solo, me voy a morir sin ti. Y empieza a hablarle a su hija. Entonces, eso la hizo a ella entender el dolor que iba a ocasionar si lo hacía, y desistió de su intención, ¿no? De quitarse la vida. Entonces yo digo, quizás también lo que comentaba hace rato, nos hace falta comunicarnos y construir todo de lo que está hablando usted ahorita, enseñarles a los niños desde chiquitos a construirse a sí mismos, ¿no? Formarlos, sí, como menores, pero también enseñarles a ellos a creer que hay algo bueno más allá de sus preocupaciones. Entonces, esa es la parte que a mí se me hace un poco complicada. Hay papás que por las circunstancias de la vida, por necesidades económicas o cualquier situación que se pueda estar presentando, que tienen que trabajar. Muchos niños que están solos en sus casas. Entonces, la misma vida, como se está presentando ahorita, todas las situaciones que se nos ponen enfrente, complica todo eso. No es que el papá no quiera hablar con los hijos, simplemente no está acostumbrado, o a lo mejor ni siquiera tiene tiempo. Sí, ese es un gran tema, gran tema. Por un buen tiempo, con un equipo, llevamos pláticas a las escuelas. Y me llamó mucho la atención una mamá que me dijo, oiga, este niño no es mi hijo. Es hijo de mi vecina. Mi vecina es mi mejor amiga. Ella trabaja en la maquiladora de noche y yo trabajo de día. Y llegamos a un acuerdo. Cuando tú estés trabajando, las dos mamás solteras, cuando tú estés trabajando, yo te ayudo con los niños. Cuando yo esté trabajando, tú me ayudas con los niños. Cuando haya una junta y yo pueda estar, yo voy por los niños tuyos y por los míos. Cuando tú puedas. Y llegaron a tal entendimiento que estaban sacando el trabajo juntas. Porque hay familias que tú escoges. Hay personas que llegan a ser tu familia porque fue escogida por ti y porque te han demostrado que te aprecian, que te aman, que están contigo. Mucho, y hablando en el tema específico del suicidio, mucho tiene que ver con haber perdido la perspectiva correcta de la vida. Y no estamos juzgando al suicida, para nada, al contrario. No, se trata de eso. Si ya traigo tanto dolor porque se quitó la vida papá, mamá, mi hermano, mi hijo, y es algo irreparable, sino más bien tratando de que la persona pueda venir a un proceso de sanidad emocional, de fortalecimiento, porque hay riesgo.
cuando un miembro de la familia se quita la vida, la familia está en riesgo, ¿sí? Ha habido muchos casos en los cuales alguien más de la familia también se quita la vida por la culpabilidad, por el deber haber hecho algo y que no hice. Pero bueno, hablamos un poquito de las enfermedades del espíritu, hablemos un poco de las enfermedades de la psique o del griego alma, ¿no? Del alma. La mente, pensamientos, emociones, recuerdos, voluntad. Y hay algo aquí que es importante, que es la higiene mental. Así como nos bañamos todos los días y todos los días en la noche nos quitamos, ¿verdad? Las bacterias que pudimos haber tomado en el día y vamos a descansar recién bañados y en la mañana nos bañamos para salir y quitarnos las bacterias de la noche. ¿Cómo nos quitamos las bacterias de la mente? De las emociones, ¿verdad? Se llama higiene mental. Se ha descubierto en las últimas investigaciones sobre los pensamientos que no nada más hay que ser cazadores de pensamientos, sino también de las causas de esos pensamientos. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué mi mente se enfoca solo en eso? Y detectar el por qué pienso lo que pienso me ayuda a poder mejorar y evolucionar en mis pensamientos. Y si estoy teniendo pensamientos autodestructivos, empezar a tener pensamientos que me construyan, que me edifiquen. Nos ha hecho demasiado daño el scroll de redes sociales, de pantallas, todo esto, porque vivimos en un mundo de lo instantáneo. Vivimos en un mundo de la gratificación instantánea. Y tenemos que aprender a ralentizar nuevamente, a tomar el momento y la hora para todo. Porque para todo hay tiempo. El sabio Salomón dijo que lo que se quiera hacer en la vida se puede hacer, para todo hay tiempo. Higiene mental. Una ocasión estaba yo estudiando el seminario, lo pongo gráficamente, y me regalaron mis compañeros un pececito. Yo soy de Guaymas y me encanta pescar y todo, y pues decía, no te podemos regalar ir a un barco ahorita aquí en Tijuana, pero vamos a regalar esta pecerita. Y había un pez beta. Y cuando yo les pregunté a las personas del acuario cómo iba a limpiar yo el recipiente, me dijeron, vas a abrir el agua limpia y el agua limpia va a echar para afuera el agua sucia. Así se limpia la mente, con pensamientos positivos que echan fuera mis pensamientos destructivos, negativos, pensando mejor. Si tú sabes que ciertos pensamientos recurrentes te llevan a un estado depresivo, hay que leer, hay que inspirarnos, hay que cambiar. Si cierta música nos lleva a estar pensando todavía en la situación, culpándonos, o el sentimiento culpógeno, típico en un papá culpógeno, que le toca el fin de semana con sus hijos, están separados, y llega el domingo en la noche con un montón de regalos, cosas que ni ocupaba, pero la culpabilidad le hace darle cosas al hijo para sentirse menos culpable. Y no es así. Que cuando suplimos las necesidades del ser humano, se acaban las necedades del ser humano. ¿Cuáles son mis necesidades mentales, emocionales? Y llenarlas, nutrirlas. Nutrirlas a través de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, con quien convivo. Con quien convivo, con quien platico, quién me inspira, quiénes son mis mentores, lo que estoy leyendo, aún las películas, ¿verdad? Escoger bien qué tipo de cine voy a ver. Tengo una hija que es cineasta y me dice, papá, ve tal película, te va a gustar, porque es de las que a ti ya conoce hasta eso, ¿no? Entonces, enfermedades del alma, ansiedad, depresión, soledad profunda, pensamientos suicidas, que es lo que platicábamos ahorita, desconexión de la realidad. Nos han pintado un mundo de color de rosas que no existe. El mundo es crudo, el mundo es real. Hay amor, hay desamor. Hay gente muy buena, muy linda, muy amable.
Pero hay gente que tiene un mal corazón y que nos puede hacer daño, y hay que enseñarle a nuestros hijos a identificar. Que pueden estar más cerca de lo que creemos, ¿no? Exacto. Porque a veces lo vemos en las noticias y quizás lo vemos como algo muy lejano, le pasó a la persona aquella. Y ser muy vigilantes de los niños, sus relaciones, sus amistades. Los estados alterados de conciencia es un gran tema, provocados por alcohol, por alguna droga, por no dormir bien, o ahora que la gente utiliza tantos recursos espirituales oscuros, ¿verdad? Alteran su conciencia. Gente que va y practica ciertas cosas, que el sapo, que esto, son paliativos realmente. Alteran su conciencia y muchas personas, hay que ir a la realidad de lo que está el aquí y el ahora. Esto es lo que soy, esto es lo que tengo, estos son mis pensamientos, y cómo a partir de esta realidad yo la puedo modificar y mejorar. Y creo que a todos nos es muy, muy común lo que viene siendo el cuidado del cuerpo. La expresión visible de lo invisible. El cuerpo grita lo que a veces callamos. Lo que a veces callamos. Y tiene que haber una relación. Por decir, conozco varios médicos muy, muy cercanos, ¿verdad? Oncólogos, y hablan mucho de la relación entre las emociones y el cáncer. Y es común, porque estamos internamente, no nos podemos separar, no podemos separar el espíritu del alma y del cuerpo. No lo podemos separar. El agotamiento, el desgaste crónico, los pensamientos de la ansiedad, del debo hacer y debo. ¿Pero a quién le debes? Nos exigimos demasiado. Nos exigimos. Es un mundo exigente. Y sí, todos tenemos que trabajar. Absolutamente todos. En teología, Dios descansó un día, no porque necesitara descansar, sino para enseñarnos a descansar. El ciclo. Hubo un experimento de una personita que la aislaron completamente del mundo acá real. Lo metieron allí en una cueva. Y bueno, fue un experimento. Y empezó a vivir ciclos de 32 horas. 32 horas y 12 horas del sueño. O sea, se trastornó completamente porque no estamos preparados para eso. Por eso hay un amanecer, por eso... O sea, ¿cómo la sabiduría divina nos regaló estas 24 horas, ¿verdad? Para descansar 8. Y está comprobado científicamente que es muy importante que oscilen las 8 horas de descanso, el trabajar 8 y el disfrutar 8. Ciclos de 8 horas que nos pueden rendir muy bien. Fui, trabajé, ahora vengo a disfrutar con los que más amo, los que más quiero, de ese trabajo que tuve, porque eso me va a nutrir el cuerpo. Enfermedades derivadas de los descuidos emocionales y la pérdida de función de los órganos. Y eso pues es de otra índole, pero lo mío, hablando desde la perspectiva espiritual, el cuerpo viene del polvo, el espíritu es un aliento divino y la psique es el resultado de estar vivo y permanecer vivo. Y esa palabra aliento, porque también el espíritu en el Antiguo Testamento es la palabra en hebreo ruach, que hasta al pronunciarla emitimos un aliento. Mi espíritu es un aliento, es un viento. Por eso es importante respirar conscientemente. Y ved cómo respira una persona ansiosa. Muy acelerada. ¿Cómo respira una persona que tiene miedo, que tiene pánico a algo? En la noche, un sobresalto, una pesadilla. ¿Y cómo te despiertas respirando? Incluso se para la respiración. Los suspiros. Y dices, ay, está enamorado este muchacho, porque suspira. Pero resulta que ese suspirar, el respirar profundo, ayuda a que el cuerpo empiece a llevar oxígeno a todos los órganos. Está una persona cansada,
no tiene ganas de estar en clase, los niños, yo le digo mucho a los profesores que practiquen eso, 10 respiraciones profundas, lo más profundo que puedas, el niño va a volver a despertar, su mente se va a agilizar, se va a oxigenar y va a prestar atención. La respiración consciente es algo espiritual también. Por eso el salmista decía, todo lo que respire, alabe a Dios. Es decir, cuando estés respirando conscientemente, agradece. Dios, te agradezco por cada uno de mis órganos, te agradezco por mi corazón, te agradezco por mis pulmones, los estoy sintiendo, los estoy experimentando. Es respiración consciente. El ser humano sano vive en un orden interno. El ser humano enfermo vive en una desintegración, es decir, un espíritu sin Dios, vacío existencial. Un alma sin verdad o veracidad, confusión emocional. Y un cuerpo indisciplinado sufre desgaste físico. ¿Qué es un alma sin verdad? Hay unos famosos psicólogos diseñaron lo que se llama la ventana de Johari. La ventana de Johari es algo muy interesante porque habla de del yo. El yo público, ¿te recuerdas de esto? El yo oculto, lo que yo oculto, lo que no quiero que nadie se entere. El yo desconocido, lo que yo desconozco de mí, pero que otros sí saben de mí. Y cuando yo oculto demasiado, estoy en riesgo. Estoy en riesgo. Y esto está determinado también en la teología. Vamos a decir así. Un niño, un adolescente, y me tocó este caso. Llega el día de la graduación, todo su hijo, ¿y que no vamos a ir a la graduación? Sí, yo les aviso. Y cuando fueron a averiguar, resulta que el muchacho tenía 2 años sin ir a la escuela. Y por supuesto, y no se habían dado cuenta los papás. Los papás seguían enviando dinero para que él siguiera estudiando y él tenía 2 años sin pararse en la escuela. Imagínate toda la carga emocional de ese muchacho, la culpa, los papás, la molestia. Entonces, el tener cosas ocultas enferma el alma. Hay que ser transparentes. Mamá, papá, esto es lo que está pasando. Esposo, esposa, esto es lo que está pasando. Y hablarlo con paz, con calma. Esto es lo que soy. No tengo por qué tener vergüenza de sentir eso. Está bien que se me sienta mal. Está bien que esté mal. No siempre voy a estar bien. Desde la veracidad puedo modificar las cosas, la conducta, mejorar como ser humano. Pero hay algo que se llama formas de autoengaño y eso es muy, muy destructivo. En el caso de este muchacho, me llevaron a cierta intervención, a platicar, a decir, a ver cómo, cuándo. Se pidieron perdón mutuamente. El muchacho respiró, ya podía dormir mejor. Porque imagínate todo lo que tuvo que haber hecho para que no se enteraran durante 2 años que no estaba yendo a la universidad. Y eso enferma al ser humano. Entonces, la veracidad, el alma sin verdad, hay una confusión emocional que enferma el cuerpo. Entonces, esa dualidad, esas formas de autoengaño provocan una ansiedad profunda. El espíritu debe gobernar el alma. Este es un fundamento teológico. El alma debe dirigir el cuerpo y el cuerpo debe obedecer, no dominar. El cuerpo es el vehículo, pero muchas veces nuestro cuerpo nos domina, nuestros apetitos. O sea, le damos rienda suelta a lo que el cuerpo... No, el cuerpo tiene que ser dominada por la voluntad. Y esto necesitamos que los niños lo entiendan desde pequeñitos y ponerles enfrente las pastillas. Mira, hijo, esta pastillita que está aquí sirve para esto, esta otra para esto, y esta comida sirve para esto. Esto le hace daño al cuerpo cuando tú no lo necesitas. Lo estás previniendo de las adicciones. Tu cuerpo no necesita de eso para estar bien. Necesitas estar bien siendo saludable, practicando algún tipo de ejercicio, pensando y todo. Porque el alcoholismo,
y la drogadicción es una forma también de suicidio. Piénsalo. Yo siempre he pensado eso. Sí, claro. Que incluso el fumar lo veo como, y se lo digo a alguien que quiero mucho, lo veía fumando y le decía, te estás suicidando lentamente. Sí, exactamente. El cigarro, ¿no? Sí. Que muchos ya lo ven como algo, pues, muy común, ¿no? En tanatología eso es muy común, pero es algo que te está quitando la vida poco a poco, que tarde o temprano te va a traer consecuencias. Lo mismo que el cutting, ¿no? El placer que siente un adolescente al cortarse. Sí. Pero también hay gente que se hiere emocionalmente, que le causa placer herirse emocionalmente o herir a otras personas emocionalmente. También es irse restando vida poco a poco. Así es. Es irse restando vida poco a poco. Hace algún tiempo me preguntaban por estas situaciones que están pasando acá en la ciudad sobre cómo ayudar. Lo primero es número uno, no dejes solo a la persona que ves en riesgo. El acompañamiento es muy importante. Acompañar. La máxima paulina dice, estén alegres con los que están alegres, estén tristes con los que están tristes. Si tú ves a alguien que está pasando, a ver, Ivette, a los funerales, a los hospitales y a las prisiones, no se manda invitación. Van las personas que te estiman, que te aman, que quieren acompañarte en el momento doloroso de la vida. En una prisión, hayas tenido la culpa o no, haya pasado lo que haya pasado, yo voy a estar aquí porque eres mi amigo, eres mi hermano, eres mi pariente. En un hospital, en un accidente, cuando muere un ser querido, y un acompañamiento ahí nada más. No necesitas decir mucho, con estar. No dejes solo a la persona. Número 2, la amartia. Amartia es cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Porque todos nos hemos equivocado. Amartia es errar al blanco. La máxima del apóstol Pablo fue: transforma y renueva tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Hay que hacer una lista conductual. A ver, un cuaderno, ¿no? A mí me encanta ese tema de escribir. Hasta Dios escribió los 10 mandamientos y luego los dictó. Por eso escribir es básico. En Europa ya se está volviendo otra vez a escribir a mano, a hacer cartas a mano. Hay un poder que se libera. Hay hasta personas que dicen cómo hace la firma, se ve, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta ciencia de determinar quién eres por cómo firmaste. Porque plasmamos nuestro ser al escribir. Escribe. Aquí me equivoqué. Esto fue muy bueno. Y voy a hacer esto. El árbol de los problemas, el árbol de las soluciones, el árbol de los compromisos. Me comprometo conmigo mismo a hacer esto para mejorar, para cambiar, ¿no? Eso es muy importante. Vivir por las 2 listas famosas, la del sí y la del no. Esto sí quiero, esto no quiero. Y tenerlas enfrente siempre. Sí es. ¿Verdad? Tenerlas enfrente. Para eso, mejorar nuestra senda conductual. Así es. Con eso podemos irnos. El preguntarnos realmente qué es lo que queremos. Qué es lo que queremos y a partir de ahí trabajar. Y si ya es un problema ya muy grave del que no pueda salir solo, pues buscar terapia. Es lo que siempre digo. Hay que buscar ayuda, pero no quedarse con ese dolor que se carga, ¿no? En lo profundo, porque siento yo que es algo muy profundo, ¿no? Muy difícil de sacar. La terapia debe ser de la canasta básica. Sí, tiene que ser así como ir al dentista, como ir las mujeres que les hace el cabello. Es bueno ir también con un buen terapeuta. Así es. Es bueno. Y bueno, saludable. Pues, ¿algo que quiere decir ya para cerrar? Yo creo mucho en la vida espiritual no religiosa. Creo mucho en cantar. Creo mucho en orar. Ahí descargamos. Creo mucho en el leer, cambiar nuestras maneras de pensar. Y les invito a leer la Biblia. Los Salmos, el Evangelio de Juan son fáciles de entender. El meditar. Meditar es pensar profundo. Dejar a un lado todo y meditar en el dar gracias,
en el contemplar. Hay que contemplar. Hay que irse a los pueblitos y ver las estrellas, ver el amanecer. Hay que ir a la playa, no nada más a tener una hielera allí y carne asada, sino también a ir y ver el mar, pisar la arena, ¿verdad? Contemplar. Ayunar fortalece el cuerpo y el espíritu. Dormir bien. Y esto no sustituye el rendirnos ante un Dios creador todopoderoso cada día y reconocer, yo solo no puedo. Y como dicen los AA, solo por hoy, un día a la vez. Esto está en la Biblia. Jesús lo dijo, basta cada día su propio afán. Vivan cada día, cada momento, cada instante. Es lo que pudiera comentar, Ivette. Hagamos lo mejor que podemos cada día. Así es. Día por día. Día por día. Pues muy buenas reflexiones. Para servirte y decirle a cada persona que haya perdido a alguien por suicidio que no es el final, que Dios lo ama, que Dios tiene un gran propósito para su vida y bueno, pues estamos para servirles. Si en algo podemos un día hacer una oración, un acompañamiento, con todo gusto pudiéramos hacerlo. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Pastor, de nuevo por estar aquí. Para servirles. Y bueno, pues antes de irnos, les recuerdo que estamos todos los lunes a las 6:30 de la tarde por lareinaradio.com para quienes nos ven en Arizona y en YouTube también. No se olvide de suscribirse. Nos vemos el próximo lunes.